Bueno, en cuanto a los hongos, también muy rápido vamos a hablar de esto. Tenemos la Ascosphaera apis, causante de la ascosferosis, o conocida en algunos países como cría enyesada, o en inglés como Charlesbrook disease, ¿sí? Que está muy diseminada en todo el mundo, también está presente en Colombia, ¿sí? Afecta, como ustedes lo saben, a las larvas. Las adultas no son susceptibles, pero por supuesto, al ser un hongo que se reproduce por medio de esporas, pues las abejas adultas la pueden transmitir principalmente en las patas, la pueden llevar de colmena a colmena, entonces es muy fácil transportar las esporas, que son la fuente principal de la infección. Estas esporas, una vez que llegan a la colmena, pues penetran a las larvas por ingestión y luego germinan en la luz intestinal y allí empiezan a crecer como un hongo clásico, como un hongo micelial, ¿sí? Que rompe la cavidad abdominal de la abeja, causando daños y alteración en la circulación de la hemolinfa y por ende la abejita, ¿cierto? Esa larva, en su etapa larvaria, disminuye el consumo de alimento hasta morir y forma precisamente hace que esas larvas se hinchen y se momifiquen. De ahí el nombre de la cría enyesada, porque aparece como precisamente como si fuera un yeso o una tiza de esa que utilizábamos nosotros los que alcanzamos a ver clase de tiza y tablero, ¿cierto? Y cuando pasa esto, pues las abejas adultas detectan estas crías, las retiran y las eliminan fuera de la colmena y puede uno ver muchas veces este tipo de larvas así momificadas. Por supuesto, esas larvas son ricas en esporas y esas esporas nuevamente perpetúan este ciclo biológico de infección porque contaminan tanto el material como los equipos y pues el problema hace que, digamos, se venga a pérdida la colmena. Sin embargo, muchos reportan que pues las abejas por sus comportamientos higiénicos suelen detectar rápidamente las larvas infectadas, entonces logran a veces controlar la infección. Se han reportado en diferentes artículos que las pérdidas en producción pueden estar entre 5 al 37% cuando se presenta esta enfermedad. ¿Cómo se diagnostica la cría enyesada? Principalmente muy fácil por el aspecto macro y microscópico de las larvas. Básicamente, pues no se necesita mayor experticia en esto. Sin embargo, también se hace cultivo del hongo, un cultivo clásico de un hongo por microbiología, y también se puede hacer el diagnóstico por biología molecular. Bueno, otro breve repaso también. Entonces, hablamos de las enfermedades bacterianas. En este caso, las dos principales, me voy a ceñir a ellas, que es la logia americana, ¿cierto? Conocida en inglés como American Foul Brood, ¿cierto? Y sus siglas AFB, que es causada por el Penibacillus larvae. Esta bacteria es una bacteria familiar de la familia de los bacilos, ¿sí? Lejanamente, bueno, relativamente lejana o cercanamente emparentada con el anthrax, ¿sí? Tiene una característica similar, que es que esta bacteria se puede perpetuar, puede durar décadas, ¿sí? Incluso se han reportado hasta 50, 60 años de esporas de bacilos que pueden durar ahí en el medio ambiente. Entonces, es una enfermedad que no es de fácil eliminación. Se reportan diferentes países del mundo, afecta a las larvas y a las pupas principalmente, con el agravante, como les decía, es que la bacteria produce millones de esporas que son resistentes al calor y a los agentes químicos. Y por tanto pueden sobrevivir muchos años en escamas de las células de las larvas que se mueren, en productos apícolas, en equipos, en la miel, cera, polen, etc. Y también esta enfermedad, estas esporas pueden transmitirse por reinas infectadas. ¿Cómo se infecta la larva? La larva se infecta generalmente al ingerir las esporas, las cuales una vez llegan al intestino de la abeja, decimos en microbiología el término es que revierten a su forma vegetativa, es decir, se vuelven una bacteria funcional y allí, cuando están en el intestino en forma ya de bacteria funcional, de forma vegetativa, empiezan a producir sus toxinas, empiezan a producir todo el daño que es atravesar la pared intestinal, llegar a la hemolinfa y se multiplican hasta matar la cría.
En ese aspecto, la larva se seca en la celda y ustedes lo saben, genera una escama con millones de esporas, ¿sí? Y esa descomposición de esa larva, producto de las toxinas bacteriales, hace que esa larva se descomponga en la celda y genere pues un olor putrefacto, ¿cierto? Y allí es por el nombre que recibe loque europea o cría salteada o cría moteada, ¿cierto? Vemos una cantidad de pues celdas desocupadas o celdas llenas de larvas descompuestas que pues el diagnóstico presuntivo se hace con el palillo y se introduce en la celda y si forma ese aspecto de chicle, nos da la idea, no quiere decir que sea exclusivamente eso, pero lo más probable cuando hagamos la prueba del palillo de chicle es que sea loque americana. Sin embargo, muchas veces no se ve así o lo ideal es comprobar este diagnóstico por métodos de microbiología, tanto por microscopía o cultivo microbiológico de esta bacteria o por pruebas bioquímicas y adicionalmente, y lo que se hace tanto en Estados Unidos como Europa, es hacer PCR, o sea, biología molecular para los cultivos o para directamente las larvas para saber si tiene o no la bacteria. Ustedes saben que el control es hacer desinfección y en muchas ocasiones hacer la quema de las colmenas por la necesidad de eliminar las esporas de esta bacteria. En otros países lo que hacen es dar antibióticos, lo cual es bueno y es malo. ¿Por qué? Porque hoy en día ya se ha reportado resistencia a antibióticos de esta y otras bacterias, igual que ocurre en otros animales, igual que ocurre en humanos. ¿Cuál es el problema adicional? Que el uso de antibióticos para apicultura, como cualquier otro animal, ¿cuál es el problema? Que va dejando residuos en la miel, residuos en el propóleo, residuos en el polen de antibióticos que al ser consumidos principalmente por el ser humano, va generando resistencia bacteriana y por ende hoy en día los antibióticos no están funcionando para controlar enfermedades principalmente en humanos y también en otros animales. Bueno, la otra bacteria de la cual pues también es importante mencionar es la loque europea, que es denominada European Foulbrood, ¿cierto? Por sus siglas EFB en inglés, causada por una bacteria que aunque es mala, digámoslo así, es patogénica, no es tan terrible como la anterior. En este caso es un coco que se denomina Melissococcus plutonius, ¿sí? Que aunque causa daño y pérdidas en la apicultura, tiene, entre comillas, si se puede decir, la ventaja de que no se reproduce, no deja esporas, sino que simplemente la bacteria se divide e infecta las larvas y cuando la bacteria o cuando causó el daño, etcétera, pues la bacteria si desinfectamos y eliminamos no deja esporas y esa es una forma fácil de controlarlas. Esta bacteria lo que hace es que afecta a las larvas, causándole precisamente la muerte a esas larvas, pero en este caso no forma esa escama como en la loquia americana y el olor no es tan putrefacto como en la loquia americana y generalmente esa celda se tiende a ver más seca, ¿sí? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Se hace pues tomando una muestra de esas larvas, se hace una tinción de Gram, se observa en el microscopio y si observamos estos cocos, estas bolitas en cadena, similar a un estreptococo, lo que podemos decir es que la colmena está siendo afectada por Melissococcus plutonius, ¿sí? También se pueden hacer pruebas de aglutinación, cultivos y de nuevo mucho más, digamos, más efectivo es hacer pruebas de biología molecular como la PCR.